Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, y allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Oremos, hermano. Ayúdame a orar, amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Siempre acudimos a tu misericordia, porque sin ella no podríamos estar en este lugar, Señor. Es una misericordia que para nosotros es incomprensible entender en nuestra mente, tan finita, tan en ocasiones tan materialista, tan terrenal. Y te pedimos, Señor, que me ayudes, que nos ayudes a poder expresar tu palabra y que salgamos edificados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Adiós, hermano. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, este libro de Eclesiastés los viernes. De repente vamos a hacer algunas pausas también, aunque entendemos, hermanos, que este libro de Eclesiastés es más práctico, es un poquito más confrontativo también, a diferencia de los libros que hemos venido abordando, que son muy teológicos, ¿verdad? Como el libro de los Romanos, que ya lo vamos a dejar por un tiempo, amén. Entonces vamos a comenzar con este libro y sé que va a ser de mucha bendición. Este es el tema número 1, hermanos, y como título es, bueno, no sé cómo dice en su Biblia arriba, pero aquí en esta versión que yo tengo dice todo es vanidad. Ese es el tema de hoy, el tema número 1. Todo es vanidad, y lo vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 11, que es lo que leímos el día de hoy. El libro de Eclesiastés, hermanos, por la forma literaria en que está escrito, está catalogado como un libro poético. El libro de Eclesiastés es un libro sapiensal, poético, junto con el libro de Proverbios, Job, Cantar de los Cantares y los Salmos. Son libros poéticos, así le llaman. ¿Qué significa Eclesiastés? Bueno, la palabra Eclesiastés en griego, de ahí viene la palabra eclesia. Yo sé que está familiarizado con esa palabra, eclesia, de donde viene la palabra iglesia, o asamblea, o asambleísta, o predicador. Es decir, con esto entendemos que en griego la palabra eclesiastés significa predicador, o alguien que convoca, o alguien que predica. Es lo que significa eclesiastés. En hebreo, eclesiastés es coelet, que significa lo mismo también, alguien que reúne, un asambleísta, alguien que hace que se congreguen, y también significa predicador, alguien que está predicando. ¿Quién es el predicador? Bueno, aunque hay algunos debates entre teólogos de quién es el que escribió este libro poético, la mayor parte se lo atribuyen a Salomón. Mi postura es que el autor es Salomón en este libro. Pregunta, ¿por qué algunos teólogos tienen todavía ese debate de quién escribió este libro?
Lo tienen porque el nombre de Salomón no aparece aquí. Básicamente así no aparece como Salomón en este libro, pero aparece, número 1, que es hijo de David, ¿ok? Número 2, que fue rey de Jerusalén. Y número 3, en Eclesiastés 12:9, dice que compuso muchos proverbios. Muchos proverbios. Dice ahí Eclesiastés 12:9, en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, la postura que yo tengo es que lo escribió Salomón, aparte de que también en las introducciones ahí aparece, ¿va? Pero de repente usted va a encontrar algunos debates por ahí de quién escribió ese libro, repito, precisamente porque no aparece el nombre específicamente Salomón, pero sabemos que lo escribió Salomón, amén, por lo que dice del versículo 1. Entonces, con esto podemos concluir que Salomón es el predicador. Salomón también escribió, por ejemplo, Proverbios, Cantar de los Cantares y este libro de Eclesiastés. El libro de Proverbios, por ejemplo, se cree que Salomón lo escribió en su juventud. En su juventud, mientras conservaba su integridad, porque hubo un tiempo donde él conservó su integridad, tanto que Dios le visitó en sueño 2 veces. Sin embargo, el libro de Eclesiastés se cree que lo escribió ya siendo viejo, recuperado de la apostasía que él vivió, ya que su último sermón de este libro fue que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo sale a la luz. Amén. El libro de Eclesiastés, hermano, aunque Salomón lo expone en tercera persona, repito, porque no aparece su nombre, la realidad es que Salomón está mostrando una alusión autobiográfica de él mismo, de lo que él fue, de lo que él vivió, de lo que Dios le concedió. Es decir, Salomón habla de él aquí en este libro, está hablando de él. Salomón se sincera. Difícilmente, ¿verdad, hermano? Uno va a expresar los pecados que uno hizo, ¿verdad? Pero Salomón en este libro se sincera y habla de todo lo que él vivió y expone en este libro que la vida simplemente, hermano, no tiene sentido sin Dios. Ese es el propósito de este libro. Como ponen algunos comentaristas, ya recuperado de la apostasía que él vivió, ya viejo, ya anciano, ¿verdad? Una palabra más correcta, ¿no? Escribe este libro y expone que el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén, hermano. Lo está hablando Salomón de él mismo. Está haciendo una alusión autobiográfica de lo que fue, de lo que vivió, de lo que el Señor le dio. Salomón habla de él. Salomón se sincera y habla de lo que él vivió y expone, repito, en este libro, que la vida no tiene sentido sin Dios. Porque esa es una realidad para nosotros como cristianos. Los que hemos conocido a Cristo sabemos que la vida no va a tener sentido sin Cristo. Con esto entendemos, hermanos, que el propósito de este libro de Eclesiastés es mostrar la futilidad de una vida sin Dios. Este libro tiene el propósito de mostrar que la vida sin Dios no tiene ningún significado para aquel que ha conocido a Cristo. Ya que solo Dios, hermano, nos puede dar el significado de esta vida, el sentido de esta vida. Dios. ¿Qué más nos enseña Eclesiastés? Eclesiastés nos enseña que cuando el hombre vive sin Dios, en el pecado, en los placeres de este mundo, se va degradando, porque así es el pecado, hasta que el hombre cae en una depravación donde no puede salir, a menos que la gracia de Dios lo saque y lo sustente. Amén. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cuál es el primer sermón que va a dar el predicador? El primer sermón que va a dar este asambleísta en ese resumen de su vida.
El primer sermón, hermano, que va a dar el predicador es: todo es vanidad. Ese es el primer sermón, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ese es el primer sermón que él está dando: todo es vanidad. Es decir, el predicador, hermano, ha reunido a Israel a una asamblea para darle su primer sermón, y el primer sermón es: todo es vanidad. Todo. Amén, hermano. Mire cómo comienza. Versículo 1. Dice: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo primero que vemos, hermano, en este texto es que el predicador va a dar un mensaje. Y este mensaje es un mensaje urgente. Este mensaje, hermano, realmente es muy urgente. Y es muy urgente porque la vida que vivimos nosotros, hermano, la vida que tú vives, la vida que yo vivo, es una vida pasajera, es una vida muy corta, es una vida efímera. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser en un año, no sabemos. Entonces, el primer mensaje que va a dar el predicador es que todo es vanidad, y se entiende, hermano, que es un mensaje urgente. ¿Por qué? Porque tenemos una vida realmente, hermano, una vida muy corta como para desaprovecharla. Vemos también que este predicador fue hijo de David y rey de Jerusalén. Es decir, con esto vemos que Dios le dio a Salomón un lugar privilegiado, que él tendría que haber apreciado no solamente al final de sus días, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo se presenta? Como predicador. Y ser predicador, hermano, es un privilegio. Exponer la palabra. Los hermanos que aquí abren los servicios, las hermanas que abren los servicios, los que predican, es un privilegio ser predicador. Ser predicador, hermano, es un llamado inmerecido, como para que seamos negligentes a la hora de exponer la palabra de Dios. Ser predicador, hermano, es algo que los que predicamos tenemos que valorar. Es algo a lo que somos llamados, algo que los ángeles quisieran hacer, pero el Señor dice que no es un llamado que le dio a la iglesia. Hablando de la predicación, ¿verdad? La próxima semana tenemos evangelismo. Amén. Número 2, fue hijo de David, y número 3, fue un rey. Es decir, en este texto 1, hermano, Salomón está haciendo una convocación, dando un resumen de su vida, diciendo que si Dios le ha dado el privilegio de haberlo escogido como predicador, y a ellos como su pueblo, si Dios les ha dado el privilegio de que reciban la palabra, entonces no vivan en este mundo efímero, pasajero, como si Dios no existiera. Porque la conclusión de Salomón que ha llegado es: todo es vanidad. Esto que tenemos aquí, hermano, es un privilegio. La palabra de Dios, de la cual tenemos que alimentarnos, de la cual tenemos que leer, de la cual tenemos que escudriñar. No sé cuántos en esta semana leyeron la Biblia, ¿verdad? No sé cuántos se la pasaron más en las redes sociales que en la Biblia. Bueno, se presenta, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Verso 2. ¿Vamos ahí? ¿Lo leemos juntos, hermanos? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, la palabra vanidad, hermano, en este texto aparece 5 veces. En el libro de Eclesiastés aparece 28 veces, y en toda la Biblia aparece 75 veces. ¿Qué es esto, hermano? Esto es que Salomón, hermano, está recalcando algo. Está recalcando algo.
Lo va a nombrar 28 veces en este libro y lo está nombrando 5 veces en este texto, en este verso 2. Vanidad, número 1, de vanidades, número 2, vanidad, número 3, de vanidades, número 4, todo es vanidad. Es decir, el primer sermón de Salomón, él está enfatizando algo y no quieren que sus lectores lo olviden. Él no quiere que sus lectores lo olviden. En la tradición judía, hermano, cuando alguien quería recalcar algo importante, lo tenían que repetir, y esos pues eran hebraísmos que usaban la repetición. Cuando alguien quería recalcar algo en la tradición judía, usaban ese tipo de hebraísmos, la repetición constante. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, de cierto te digo, vanidad de vanidades, ciertamente vengo en breve, sí, ven, está recalcando algo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, amén. Pregunta, ¿qué está recalcando el predicador? Está recalcando que todo es vanidad. Es decir, Salomón, hermano, tenía todo materialmente por habido y por haber. Salomón tuvo 1000 mujeres, Salomón tuvo fama, Salomón tuvo poder, Salomón tuvo mucha sabiduría. Salomón tenía tantas riquezas, tanto que hasta este día se estima, hermano, que ni los hombres más ricos del mundo, como Bernardo Arnault, Bill Gates, Carlos Slim, Elon Musk, pueden superar las riquezas de Salomón. Y a pesar de eso, Salomón en su primer discurso dice, todo es vanidad. Si usted junta a los hombres más ricos del mundo, los primeros 5 hombres más ricos del mundo, todavía no le superan a Salomón las riquezas que él tuvo. Las riquezas que Salomón tenía eran incontables, y su conclusión en este primer sermón, ¿cuál es, hermanos? Todo es vanidad. Es decir, el predicador en este libro habla de una vida que ha querido llenarse sin Dios y no pudo. No pudo. ¿Qué conclusión da el predicador al final de su vejez? Todo es vanidad. La conclusión del predicador es que nada de lo que hay en este mundo lo pudo llenar. Esa es la conclusión. La fama no lo pudo llenar. Las riquezas no lo pudieron llenar. Los elogios que recibía por su sabiduría no lo pudieron llenar. Los viajes no lo pudieron llenar. Las esposas que tuvo no lo pudieron llenar. Los tesoros que tuvo no lo pudieron llenar. Los vicios que tuvo no lo pudieron llenar. Y su conclusión es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa es su conclusión. Salomón, hermano, tuvo de todo. Tenía todo. Y ¿sabe qué, hermano? No le fue suficiente. Porque en ocasiones, en ese afán, llegamos a pensar, hermanos, que no es suficiente. Billy Graham decía, si las riquezas, el poder y la fama y las 1000 esposas que tuvo Salomón no lo pudieron satisfacer, entonces, ¿quién podrá llegar a pensar que las cosas de este mundo lo van a satisfacer? Nadie. En una ocasión le preguntaron a Rockefeller cuánto dinero es suficiente, y él contestó, un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Y luego le preguntaron, ¿y qué hace con tanta riqueza? Y él contestó con otra pregunta, ¿qué hacer con ella? ¿Qué hacer con ella? ¿Qué hacer con ella? ¿Sabe qué? No lo pueden llenar. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón, hermano, en su primer sermón, hablando de él mismo? Su primer sermón es que nada de lo que hay en este mundo lo pudo llenar. Nada. Es decir, la conclusión al escribir Eclesiastés nos muestra los resultados nefastos, desdichados de una vida alejada de Dios.
Salomón, hermano, en este libro nos enseña que no vale la pena vivir sin Dios. No vale la pena, amado hermano, vivir sin Cristo. No vale la pena dejar de hacer a un lado lo espiritual por las cosas materiales. No vale la pena. Salomón en este libro nos enseña que no vale la pena cambiar una bendición espiritual por un plato de lentejas, por algo temporal, por algo efímero, por algo pasajero. Salomón tuvo mucha sabiduría, pero esa sabiduría que él tenía le fue difícil vivirla, practicarla, porque se alejó del Señor. Salomón, en Cantar de los Cantares, como ponen algunos comentaristas, habla del esposo ideal que él no fue. ¿Cómo va a ser el esposo ideal si practicó la poligamia? Salomón en Proverbios, como ponen algunos comentaristas, habla de la sabiduría que no practicó, ni en la paternidad, ni en el matrimonio, ni en las riquezas. ¿Por qué? Porque Salomón en Proverbios habla del cuidado de la mujer extraña, y tuvo 1000 extrañas él. Y en Eclesiastés Salomón habla de las cosas en que él puso su esperanza, y todas fueron, ¿cómo, hermano? Como un vapor. Un vapor. Pregunta, ¿estamos viviendo en este mundo como si fuéramos eternos en este mundo, hermano? Peleando por cosas que se van a esfumar, peleando por cosas que se van a quedar. Trabajamos y descuidamos lo espiritual. Y cada día nos acercamos a la cita que todos tenemos, donde Salomón lo menciona en los siguientes capítulos. ¿Cuándo? Vamos a morir un día, hermanos. Usted aquí ni yo somos eternos, vamos a morir. Pregunta, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿De verdad en Cristo? Miren la predicación de Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, Salomón, hermano, nos dice a nosotros, que nada de lo que hay debajo del sol nos va a poder satisfacer. Nada. Salomón está dando una autobiografía de su vida, diciéndonos: iglesia, no se aparten de Dios. No aparten a Dios de sus vidas, porque todo lo que hay en este mundo es vanidad, pasajero, vapor, transitorio, todo se va a acabar. Ese es el mensaje que nos da Salomón a nosotros. Porque ¿qué significa la palabra vanidad, hermano? Muchas veces cuando escuchamos la palabra vanidad la interpretamos como cuando alguien, hermano, se mira al espejo y se esfuerza por arreglarte para verse bien, pero ese no es el contexto de lo que está hablando el predicador. Es decir, aunque lo podemos catalogar como vanidad, ¿verdad? En el contexto del libro de Eclesiastés, la palabra vanidad, que en hebreo es hebel, habla de vapor, habla de aliento, habla de algo fugaz, habla de algo transitorio, habla de algo insatisfactorio, de algo repetitivo que no llena. Es decir, alguien querrá llenar su alma con cosas de este mundo y acabará frustrado simplemente. Eso es lo que significa la palabra vanidad. Vapor. Un aliento, algo fugaz, algo insatisfactorio, algo transitorio, algo que repite, pero no llena, porque el único que llena es Cristo. ¿Por qué cree, hermano, que hay artistas millonarios que se suicidan? ¿Por qué? Porque no le encontraron sentido a su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es vanidad? Vanidad en hebreo es hebel, que tiene que ver con vapor transitorio, algo insatisfactorio,
como decir, la vida, hermano, es un suspiro nada más. Así es la vida, es un suspiro. La vida es como el vapor, es algo transitorio. Así es la vida, hermanos. Como para desaprovecharla y no ser dedicados en los asuntos espirituales. Me levanto, me voy al trabajo, regreso a casa con hambre, como, me duermo. Me levanto, me voy al trabajo, regreso a casa con hambre, como, me duermo. Me levanto, voy al trabajo, regreso a casa con hambre, como, me duermo. Me levanto, voy al trabajo, regreso a casa con hambre, como y me duermo. Lo mismo. Me levanto. ¿Qué sigue? Voy al trabajo. Reniego con el tráfico. Y regreso a casa con hambre, como y me duermo. Es lo mismo. De repente me hago propuestas que el lunes comienzo la dieta, pero yo no digo qué fecha. Y no pasa nada. Y es lo mismo. Es lo mismo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Me estoy llenando de libras y de años. Con los años llegan las enfermedades. Y cuando llegan las enfermedades me doy cuenta, ahí me doy cuenta. Oh sí, la vida es corta. Es corta. Me doy cuenta que somos muy frágiles. Me doy cuenta que la vida es un suspiro. Porque todo es como el vapor, todo es algo transitorio. Cuando eras joven te veías al espejo. Decías, ay, qué bien parecido estoy. Ah, qué bonita me veo. Hablando de las mujeres. Pero pasa el tiempo y los hombres nos empezamos a poner feos. Se nos cae el pelo, vienen las arrugas, llegan las canas, comenzamos a perder la vista, perdemos la fuerza. Lo que está arriba se cae. Y cada mañana a la hora de levantarnos vienen los achaques y quieres ser el mismo de antes y no lo eres. Ya pasaron 50 años. No lo eres. Te tomas tus jugos verdes. Antes no lo hacías, ahora ya. Yo lo hago, hermano. ¿Por qué? Porque llegaron los años y nos vamos dando cuenta, amado hermano, que la vida es corta. La vida es pasajera, la vida es como un vapor, la vida es como un suspiro. La vida es como dice el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70, si es que llegamos a los 70. Y si los más robustos son 80 años con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y dice, y volamos. Tenemos una vida nada más que el Señor nos ha dado para aprovecharla y servir al Señor. Cuando menos te das cuenta, ya tienes 40 años. Cuando menos te das cuenta, ya tienes 50 años. Cuando menos te das cuenta, ya tienes 60 años. ¿Qué hicimos para el Señor? ¿En qué nos ocupamos para el Señor? No vale la pena enfocarnos en lo material y hacer a un lado lo espiritual. Salomón no está diciendo que no trabajemos, no está diciendo eso. No está diciendo que no tenga una casa, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no vale la pena afanarnos, porque la vida es corta. ¿No se ha dado cuenta los hermanos que tienen 50 años cómo se levantan en la mañana? Lo digo por mí. ¿Qué está predicando el predicador? ¿Cuál es su primer sermón? Lo que está predicando es que vivir la vida sin tener en cuenta a Dios es fatal. No es inteligente eso. Porque nos vamos a encontrar con una realidad cuando nos presentemos delante de Él. Lo que está predicando el predicador es que al final de nuestros días,
que no sabemos cuántos años nos faltan por vivir, si vivimos la vida sin tomar en cuenta a Dios, nos vamos a encontrar con una triste realidad. Dios no quiere medios cristianos, no, hermano. Dios no quiere medios cristianos, o el casi cristiano, como John Wesley en su predicación, uno de los puritanos. Dios quiere cristianos. Porque mañana ni usted ni yo sabemos si vamos a vivir. No sabemos, hermano, si usted va a vivir o yo no sé. Solamente el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué está predicando el predicador? ¿Por qué enfatiza tanto? Vanidades, vanidades, dijo el predicador. Vanidades, vanidades, todo es vanidad. Lo que está predicando es que al final de nuestros días, que no sabemos cuántos años nos faltan por vivir, si vivimos la vida sin tomar en cuenta a Dios, en todas tus decisiones que vas a tomar, en todo lo que haces, nos vamos a encontrar con una triste realidad. Una triste realidad. Es como si Salomón, hermano, en este resumen de su vida, le predica a Israel, porque le está predicando a Israel, y nos predica a nosotros también, y le está diciendo: quiero que sepan que todo es vapor, todo lo que yo viví, y ustedes pensaron que yo me gocé, todo es vapor, no encontré nada satisfactorio en todo lo que yo viví, lo que vamos a ir viendo más adelante en este libro. Todo es vapor, las riquezas son vapor, hermano. El poder es vapor, lo material es vapor, todo lo que hay en este mundo efímero no me pudo llenar, todo se esfumó. Se esfumó. La salud llega el momento en que se va la salud del cuerpo. Tenemos que estar luchando entonces con nuestra salud. Eclesiastés, mis hermanos, nos enseña la fatal vida de alguien que se afana debajo del sol queriendo llenar su vida con cosas materiales. Oh, Dios puede esperar un poco, ¿eh? Dios puede esperar. Qué triste realidad la que se va a encontrar tal persona. El libro de Eclesiastés lo vemos claramente en Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla del afán y de la ansiedad. El libro de Eclesiastés lo vemos claramente en Lucas capítulo 12, desde el verso 16 hasta el verso 20, cuando un hombre rico que había producido mucho, y donde él decía y pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los desificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es lo que la gente busca sin Dios. Años de vida. Usted sabe que la gente busca años, ¿verdad? Años de vida, ¿verdad? Por eso usted va a ver los filtros en el Facebook, que hermanas que ya tienen 50 años, 60 años andan poniendo filtros y parecen como de 15 años. ¿Por qué andan haciendo eso? Dejen que pase, hermano. Dejen que avance, que avancemos en nuestra vejez, si Dios permite. Comer, beber, decía este hombre, ¿no? ¿Qué haré? Dice: esto haré. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ¿qué le dijo el Señor? Necio. Una vida sin Dios, hermano, no vale la pena. Necio. ¿Qué significa necio? Imprudente. Hay una palabra más fuerte. Ignorante. Hay otra palabra más fuerte. Como decir: has llevado tu vida sin sentido. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Te has matado tanto en el trabajo que no hiciste caso de las cosas del Señor. Has sido necio. Y todo lo que has hecho, ¿de quién va a ser?
Dice el Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No vale la pena vivir sin Dios, hermano. Los hermanos que tienen 50 años, no les voy a pedir que hacen la mano, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando tenían 20? ¿Se acuerdan cuando tenían 30? ¿Se acuerdan cuando tenían 40? No somos los mismos. Nuestro cuerpo ha cambiado. Vamos a ir envejeciendo. Amén. Entonces, el predicador, hermano, en esa búsqueda de la satisfacción, donde tuvo de todo, al final entendió que nada de lo que hay en este mundo debajo del sol lo pudo satisfacer. Alguien podría decir, Salomón, pero tuviste 1000 mujeres. Bueno, sí, pero también tuve 1000 suegras, 1000 suegros e incontables cuñados. Salomón, pero tuviste poder, sí, pero eso no me llenó. Salomón, pero tuviste riquezas, sí, pero me encontré vacío. Es decir, el propósito de esta predicación, del primer mensaje que da aquí Salomón, es mostrar que la vida es bien corta, hermano. Es bien corta la vida. Que no vale la pena vivir una vida tan corta como la que tenemos sin Dios. No vale la pena. No vale la pena. Verso 3. Dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Mira la palabra que usa Salomón: con que se afana debajo del sol. ¿Qué provecho? Es decir, entendamos el contexto de esos años de apostasía que él vivió. Salomón tuvo de todo, pero alejado de Dios, y eso le trajo frustración, tristeza. Una persona que ha conocido a Cristo, hermano, y se ha apartado, vive frustrado, vive triste. Mira la pregunta que hace: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? No está diciendo que no trabajemos, no. Lo que está diciendo es que el afán es algo que nos puede a nosotros apartar de Dios. El afán, el que yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más. Oh, hay culto, no, yo quiero más. Oh, hay servicio de Dios, yo quiero más. Nos puede apartar del Señor. Se empieza con poco. Salomón, hermano, al usar la palabra afanar o afán, expone que hay muchos que se olvidan de Dios por las cosas pasajeras, y la pregunta que lanza es: ¿qué provecho vas a tener? ¿Qué provecho? Repito, Salomón tuvo de todo, hermano. Tuvo de todo. Y lo que está diciendo es: ¿qué provecho podemos tener en disfrutar lo creado sin ninguna esperanza y sin Dios? ¿Alguien puede tener una satisfacción de algo material sin Dios? No. No. ¿Qué provecho? Es la pregunta que él hace. Quizá, hermano, un medio cristiano, ¿verdad? Porque no hay medios cristianos. O es cristiano o no es cristiano. O quizá un casi cristiano, ¿verdad? Como la prédica, repito, como dije anteriormente, del puritano John Wesley. Un casi cristiano puede decir: bueno, ya lo he bailado, nadie me lo quita. Pero la pregunta es: ¿qué provecho sacaste de poner primero las cosas pasajeras que a Dios? Si alguien vive sin Dios y se afana de una manera materialista, donde solo piensa en cómo obtener algo, haciendo a un lado las cosas de Dios, ¿qué provecho va a sacar? Hermano, muchos de nosotros que venimos de México, de Centroamérica, venimos por el dólar, pero encontramos algo mejor. Encontramos a Cristo. Encontramos a Cristo. Venimos en busca de una mejor vida. Venimos en busca del dólar. Unos venían con planes. Yo voy a hacer esto, 1 año, 2 años, me voy. Han pasado 20 años, 30 años, aquí estás todavía. Pero ¿sabes qué? Encontraste lo más valioso, que es
Cristo. Que es Cristo. Pero la pregunta que hace Salomón es para aquellos que nada más se afanan y hacen a un lado las cosas del Señor es: ¿qué provecho vas a sacar de eso? ¿Qué provecho? ¿En qué te va a ayudar en la eternidad eso? ¿En qué? Entendiendo que Eclesiastés nos muestra cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Salomón está predicando a un pueblo que conoce la palabra, al pueblo de Israel. Está predicando a un pueblo que ha visto milagros. Está predicando a un pueblo que ha experimentado prodigios. Un pueblo que conoce la palabra, pero un pueblo que se ha apartado. Un pueblo que se ha dedicado al afán. Y es la pregunta que él hace. Porque él no vivió y él no encontró ningún provecho. Cuando nosotros leemos esta pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Algunos comentaristas lo expresan que él lo expresa como frustrado, como triste, ¿no? Como que en ese tiempo de su apostasía sintió un vacío. Y cuando expresa esto, aunque al parecer al final del sermón, él quiere que entiendan que no vale la pena vivir esta vida sin Dios. Él lanza esta pregunta: ¿qué provecho? Algunos comentaristas, hermanos, en esta pregunta lo hacen poniendo de ejemplo a gente que murió sin Cristo, porque mucha gente muere sin Cristo diariamente. Y que en vida acumularon riquezas, en este caso como en el tiempo de Salomón, reyes, emperadores, conquistadores. Y aún gente, hermano, en nuestros tiempos que muere sin Cristo y todavía están generando riquezas. Como los artistas, mueren los artistas y todavía sus nombres, sus discos, todo lo que hacen, siguen generando riquezas. Gente que murió sin Cristo. Y la pregunta es esa: ¿qué provecho van a sacar ellos de eso? Ya murieron sin Cristo. ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el provecho de tal persona o de tal hombre o de tal mujer? De las riquezas. Ahora ya muerto, murió sin Cristo. ¿Qué provecho tiene? Nada. Nada. No vale la pena vivir sin Dios. Fuércese, persevere. Busquemos al Señor. Dice: con que se afana debajo del sol. Mire lo que dice: con que se afana debajo del sol. Es decir, si la vida que tenemos no la vemos, como exponen algunos comentaristas, no la vemos más allá del sol, todos nuestros esfuerzos los veremos de una manera fatal. Cuando habla más allá del sol, tiene que ver con las cosas de la eternidad. Entonces, ¿de qué está hablando Salomón? Salomón está hablando de que es fatal, es nefasto vivir una vida tan corta como la que tenemos sin Dios. Repito, Salomón no está diciendo que no trabajemos, no está diciendo que no compres casa, no está diciendo eso. Salomón no está diciendo que de repente busquemos unas vacaciones, no está diciendo eso. No está diciendo que no te vayas a acampar, no está diciendo eso. Lo que está diciendo Salomón es que nada de eso a nosotros nos va a llenar. Nada de eso nos va a llenar. Lo que está diciendo Salomón es que las cosas que Dios nos da hay que disfrutarlas, pero en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en esta vida es vapor, hermano. Es vapor. Es una vida muy corta. Es una vida pasajera. Tanto que mira lo que dice el verso 3. Tan corta es esta vida que mira lo que dice el verso 3. Generación va y generación viene. Es corta esta vida. Tanto que viene una generación, se va otra generación, viene una generación y se va otra generación. Es tan corta la vida, hermano, que generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es decir, todas esas generaciones que ya pasaron, ¿dónde están? ¿Sabe dónde están, hermano? Si murieron sin Cristo, hermano, están en el infierno y la carne está polvo. Si murieron en Cristo, están en la presencia del Señor. Pero la carne todos está en el polvo. No sé si usted ha escuchado esto. Yo lo escuchaba, yo me acuerdo que decían: esta generación no es la misma que la de antes.
Bueno, nuestros padres lo dijeron también. Nuestros padres también lo dijeron. Cuando uno era joven, cuando uno tenía 17 años. Porque yo tuve 17 años. Y usted tuvo 17 años. Escuchamos eso nosotros. Esta generación no es la misma de antes. ¿Y ahora qué decimos nosotros? Esta generación no es la de antes. Es lo mismo. Aunque el mundo cada vez va avanzando más en pecado, se va depravando más. Verso 4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Verso 5: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Miren lo que dice el verso 5. ¿Qué es esto? Esto es: el tiempo pasa. El tiempo no se detiene. El tiempo avanza. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Verso 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y sus giros vuelve el viento de nuevo. Siempre ha sido así, hermano. Primavera, felices, ¿verdad? Se acabó la nieve, felices. Verano, frustrados por el calor. Es lo mismo. El año pasado fue lo mismo que escuchamos, o fue lo mismo que comentamos. Otoño, ay, hay que levantar las hojas de los árboles. Invierno, ay, esta nieve ya me tiene cansado, hermano. El frío, ya me quiero ir para San George, para Mesquite, para Texas, para México. Es lo mismo. Todos contentos con la primavera, frustrados con el calor. Este año se hizo calor. Y el año pasado dijimos también lo mismo. Otoño, invierno. ¿Qué es esto? El tiempo pasa, el tiempo avanza, el tiempo no se detiene. Nos vamos llenando de años. No vale la pena vivir sin Dios. Hay una oportunidad que el Señor nos da nada más en esta tierra. Mientras estemos vivos, servir a Dios. Pero servir a Dios como Él dice, no como yo quiera. Cuando quiero sirvo y cuando no quiero no sirvo. Cuando quiero voy y cuando no quiero no voy. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Me duele la cabeza, no voy yo. Ay, qué tribulación estás pasando, mi hermano. Ni un amén, pero. Amén. Verso 7, perdón. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Se es carne. La carne nunca se sacia. Quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Verso 8. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada nuevo. ¿Por qué Salomón dice, nada nuevo hay debajo del sol? ¿Por qué? Porque aún, hermano, lo que nos parece nuevo en cierto momento, cuando lo adquirimos, como que nos sentimos satisfechos, pero con el paso de los meses nos damos cuenta que eso no nos llenó tampoco. Usted lo ha vivido, usted lo ha visto. Llegó, por ejemplo, el celular Galaxy 1, hoy todo de Galaxy 1. Oh, pero yo tengo el 2, como si eso lo fuera a llenar. Oh, pero ya tengo el 3, este tiene 2 cámaras y media. Oh, pero yo tengo el 4, yo tengo el 5, como si eso lo fuera a llenar. Viene el 5, viene el 6, viene el 7, ahí los tiene arrumbados. Nada de eso nos va a llenar.
Ya tengo el 11, el 12 y pueden pasar hasta el 100 y no hay nada nuevo, es lo mismo. Nada de eso nos va a llenar. Mire lo que dice, no hay nada nuevo debajo del sol que nos pueda satisfacer. Debajo del sol, nada. Ay, ya tengo el Galaxy 11, tiene 10 cámaras. Mira, ya están, ¿verdad?, enseñando. Y lo único que tiene, hermano, es una droga bien grande. Es lo que tiene. Esos chiquititos que se abren así, también funcionan para hablar. No, pero tiene el de 10 cámaras. Como si eso lo fuera a llenar. Nada de eso te va a llenar, hermano. Y luego se burlan, ¿no? Ay, tú tienes esos de los que se abren, de esos, de la old school. Hermano, de eso nada nos va a llenar. La pregunta es, ¿hay algo nuevo debajo del sol que nos llene? No. ¿Qué nos llena en realidad a nosotros? Lo de Dios. Lo nuevo de Dios. Un hombre nuevo, Isaías 62:2. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13:34. Un nuevo pacto, Mateo 26:28. Una nueva naturaleza, Efesios 2:4. Una nueva creación en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Eso sí nos llena. Una nueva esperanza. Pero debajo del sol, nada. Verso 10, perdón. Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Nosotros lo vemos con nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? De repente un niño quiere un juguete nuevo, ¿verdad? Y es la novedad, ¿no? Ay, el juguete nuevo. A los 5 minutos, ¿dónde están esos juguetes? Tirados. No estoy diciendo que no le compre, ¿eh? Porque estoy diciendo que no hay nada en esta tierra que nos pueda satisfacer. Debajo del sol. Verso 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Seguimos el próximo.